La principal característica de la persuasión es que el persuadido no se percata que sus acciones han sido motivadas por la voluntad de otra persona. Cree que esas acciones surgen de ideas propias que le pertenecen. Soy el doctor Carlos Pérez Espejel y en nombre de Polítropos Ediciones les doy la más cordial bienvenida a este tema, la persuasión. Yo recuerdo la película del año 2010 llamada Inception, El origen en español, protagonizada por Leonardo DiCaprio. En esta película, un grupo de criminales se meten a los sueños de sus víctimas para extraer ideas o información importante que los beneficie. Muy al inicio de la película, un empresario le sugiere un reto al protagonista Tom Cobb de meterse a los sueños de su competidor no para sacarle ideas, sino para convencerlo de abandonar el imperio empresarial que va a adquirir después de que su padre muera. De alguna manera, de ahí viene el nombre de la película Inception, que es incorporar una idea a una persona para motivarla, para llevarla a realizar un cierto acto. Y esto es la persuasión. La persuasión se trata de incorporar una idea a una persona para que esta persona persuadida actúe en consecuencia de esa idea, tomando en cuenta o creyendo que esta idea le pertenece. No hay métodos específicos ni recetas de cocina para la persuasión. No se puede persuadir a todas las personas con un mismo método, tomando en cuenta que cada persona es distinta. Pero también es cierto que en la persuasión existen ciertos requisitos para que ésta pueda ser realizada, y los vamos a explicar. Esos requisitos son, primero, la atención plena; segundo, la medición; tercero, la sincronización; y cuarto, la incorporación, o específicamente ya la persuasión como tal. En términos de la atención plena, es importante que nosotros, si queremos persuadir, tengamos nuestros sentidos alerta, atentos a lo que está sucediendo. Nuestro mundo sensitivo tiene que estar en el presente, tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo, tiene que darse cuenta de lo que pasa con su interlocutor si es que lo quiere persuadir. Esta tarea es un asunto que solo los sentidos pueden realizar. La atención tiene que estar diligente, tiene que estar presente para darse cuenta, para recoger datos de todo aquello que está sucediendo. Y esta atención tiene que ser plena porque muchas veces la mente, el pensamiento, interrumpe la atención intentando interpretar los hechos que están siendo recabados, buscando de alguna manera buscar la certeza o tomar un juicio o estructurar un concepto de acuerdo a esos fenómenos que está percibiendo, y entonces pues al darse ese pensamiento interrumpe la atención. Porque lo que hace el pensamiento es parlotear, mientras que por otro lado la atención de los sentidos simplemente están recabando datos. Definitivamente la atención y el pensamiento no pueden coexistir, no pueden darse simultáneamente porque uno interrumpe al otro. Mientras que el pensamiento se da en términos temporales, o sea, solamente puede pensarse en el pasado, en el futuro, la atención de los sentidos solamente puede darse en el presente. En el presente, la atención tiene que tener todos nuestros sentidos alertas, atentos a lo que está sucediendo, sin que el pensamiento se incorpore, sin que el pensamiento interrumpa. Muchas veces esto es muy difícil,
La atención plena requiere de que el pensamiento sea discreto, que sea prudente o específicamente silencioso mientras nosotros estamos poniendo atención a lo que sucede. En una negociación, y más específicamente en la persuasión, aquel que está poniendo atención está realmente con sus sentidos poniendo atención a lo que sucede. No está con su mente tratando de interpretar, tratando de enjuiciar, tratando de estructurar ideas para pues dar una certeza de algo, sino que simplemente se está poniendo los sentidos en toda alerta, en todo ese momento, para recabar los datos, para obtener la información que se requiere. Por eso es muy importante la atención plena en la persuasión y es el paso más difícil. El siguiente paso es la medición. En la medición hay una participación ya del pensamiento, pero esta participación del pensamiento es discreta y objetiva. Tampoco busca interpretar o aprobar o desaprobar ideas, sino simplemente hacer un acto de medición, es decir, comparar un fenómeno con una unidad de medida en la búsqueda de patrones y simplemente registrar esos datos. Es decir, en la negociación y más específicamente en la persuasión, aquel que intenta persuadir tiene que poner atención a lo que está sucediendo y medir todos aquellos datos que está obteniendo de forma muy objetiva y muy particular. Esto es, todos aquellos elementos que están sucediendo en cuanto a sus formas, colores, dimensiones, tonos, etcétera, los va a registrar sin tomar un juicio al respecto de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el caso de una negociación en donde yo estoy con otra persona y me doy cuenta que mi interlocutor tiene puesta una corbata roja, yo al medir observo que tiene una corbata roja y lo registro. Mi pensamiento no tiene ninguna necesidad de ir más allá de ese dato. El hecho de que tenga una corbata roja no implica necesariamente que sea socialista, que tenga un tipo de religión en lo particular o que tenga un gusto por el color rojo. Simplemente voy a registrar ese dato para ubicar si existen patrones posibles que puedan serme útiles posteriormente. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es medir, o sea, es decir, recabar esos datos para buscar a lo mejor ciertos patrones que yo pueda registrar sin crear juicios específicos, sin generar ningún tipo de pensamiento que vaya más allá de lo que simplemente observé. Después, el siguiente requisito es la sincronización. Y para la sincronización hay que explicar un fenómeno que ocurre en todo el ámbito de las relaciones humanas y de nosotros, los seres humanos. Todos nosotros, a través de nuestra experiencia, de nuestra vida, vamos acumulando y creando ideas y conceptos para generar una certeza de lo que sucede. ¿Sí? Hacemos estas ideas, estructuramos una serie de conceptos para tener claro lo que es y lo que no es. De esta manera nosotros creamos un mundo psicológico. Nosotros sabemos o creemos saber lo que quiere decir familia, lo que quiere decir felicidad, lo que quiere decir éxito, lo que quiere decir fracaso, lo que quiere decir sufrimiento. Nosotros vamos formando estas ideas y las estructuramos en una idea mucho más compleja que es el mundo psicológico. Este mundo psicológico es diferente al mundo objetivo. Definitivamente lo que nosotros creemos que es no es lo mismo a lo que realmente es. Pero estas ideas que se van estructurando nos dan la tranquilidad de la certeza de saber lo que es para nosotros una imagen compleja,
una idea mucho más compleja que es un mundo psicológico construido por ideas. Estas ideas son tan susceptibles que pueden caerse fácilmente, como si se tratase de un castillo de naipes, donde se estructura a través de muchas cartas, todo un castillo, pero que puede derrumbarse fácilmente con una brisa o con un empujón. El mundo psicológico, la realidad psicológica, funciona de una manera parecida. Está construida por una serie de ideas muy susceptibles a cambiar. Muchas veces esas ideas son pues derrumbadas o desmentidas por otras experiencias y entonces nuestro pensamiento sustituye esas ideas por otras para que esa realidad psicológica no se derrumbe, para que sigamos teniendo la certeza de nuestro mundo psicológico. De esta manera, también nosotros creamos una idea compleja, una estructura más allá del mundo psicológico, que es una imagen del yo. Así como nosotros construimos una imagen del mundo a través de ideas, nosotros construimos una imagen del yo a través de estas mismas ideas que se complementan a este mundo psicológico. Nosotros, con estas ideas, sabemos o creemos saber quiénes somos nosotros, de qué depende nuestra existencia o nuestra definición o nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra conducta, de acuerdo a esa serie de ideas que nosotros vamos acumulando, que nosotros vamos articulando para generar esta imagen del yo. Definitivamente, esta imagen del yo no es el yo real. Esta imagen del yo se le conoce como ego. No hay duda que el ego no tiene mucho que ver con lo que realmente soy yo, sino que el ego es una imagen del yo, una idea que yo he creado de forma artificial a través de mi pensamiento de lo que yo soy. Esto es muy importante ubicarlo para darnos cuenta que para la sincronización es necesario que nosotros nos encontremos en la realidad, en el mundo psicológico del otro, de aquel que vamos a persuadir. Como en la película Inception, es necesario que nosotros nos metamos al sueño para poder realizar la inception que vamos a hacer, la incorporación que vamos a realizar. Y esto es la sincronización. Definitivamente nosotros tenemos que meternos, que tenemos que sincronizarnos al mundo del otro. Sin embargo, hay una necesidad importante para realizar esa sincronización, que es que nosotros tenemos que abandonar nuestro mundo psicológico para entrar al mundo psicológico del otro. Lo mismo que sucede en la película, solamente puede haber un soñador, no puede haber dos sueños al mismo tiempo porque obviamente chocan el uno con el otro. Solamente hay un soñador y solamente debe haber un mundo psicológico. Esto implica que si yo me quiero sincronizar con mi interlocutor, tengo que abandonar mi mundo psicológico o por lo menos guardarlo por un momento para poderme sincronizar al de él. Voy a ponerlo en un ejemplo para que esto se entienda. Vamos a pensar que yo estoy negociando con una persona, con un hombre, y a raíz de la conversación resulta que esta persona pues es de religión judía. Y eso me doy cuenta porque realiza un comentario muy puntual. Dice, pues finalmente para lo que nosotros sabemos, el Jesús histórico nunca existió, porque no hay prueba de ello. Yo, como católico cristiano, que es una imagen, que es parte de mi mundo psicológico, que yo vengo acumulando a lo largo de mi vida, puedo decir o pensar que aquello que ha dicho está mal porque pues yo creo en Jesús y no solamente creo en Jesús, sino que estoy seguro que existió y no solamente existió, sino que murió y resucitó al tercer día. Si mi mundo psicológico lo estoy llevando a la negociación, lo que va a suceder es que va a chocar con el mundo psicológico del otro, con aquel judío que dice que Jesús no existió. Y entonces mi pensamiento va a estar ocupado diciéndome que esta persona es un ignorante, que no sabe lo que dice y que tiene que saber la verdad y que le tengo que decir que está equivocado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a enfrascar en una discusión innecesaria, interminable, que nada tiene que ver con la negociación que estamos
realizando. Entonces, si yo llevo mi mundo psicológico al mundo psicológico del otro o intento enfrentar esas dos ideas que no coinciden, definitivamente va a interrumpir el proceso de persuasión que quiero realizar. Entonces, lo que tengo que hacer si quiero realmente persuadir al otro es, pues por lo menos, guardar un poco ese mundo psicológico, guardar en un cajón el ego, todas esas ideas que yo vengo acumulando, que forman pues, mi mundo psicológico, mi estructura mental, para ponerle atención al otro y realmente conocerlo. Si realmente me interesa persuadir al otro, tengo que conocerlo. Y eso es lo que realmente implica la sincronización. Una coincidencia en donde yo me voy a meter al mundo psicológico del otro, me voy a meter a sus sueños, y para ello tengo que abandonar mis sueños, tengo que abandonar mi mundo psicológico y en ese sentido conocer al otro. Así, de esta manera, si en el ejemplo que decíamos el judío está hablando y está diciendo muchas cosas, independientemente de que yo lo considere como judío o no, es una persona que está hablando, que me está diciendo cosas y yo tengo que poner atención a lo que está diciendo sin que mis propias ideas interrumpan esa atención, sin que yo pueda obstaculizar el conocimiento que le estoy generando hacia él, o sea, lo que estoy tratando de conocerlo para poderlo persuadir. Esa sincronización implica que todas esas ideas que esta persona tiene y que forman parte de su mundo psicológico, las está mandando hacia afuera, las está tratando de exponer. Y esto lo hacemos todos nosotros, como si se tratasen de frecuencias, ¿sí? O sea, son ideas que nosotros queremos compartirle a los demás como parte de nuestro mundo psicológico y que se reflejan en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Y es una manera de decir, esto soy yo. De esta manera, la sincronización implica que nosotros vamos a unirnos con la otra persona o vamos a estar con la otra persona en la misma frecuencia. Es decir, vamos a incorporarnos a nuestro mundo psicológico y entonces esta persona nos va a identificar que estamos dentro de ese mundo psicológico como una frecuencia, como una idea más de su mundo psicológico. Es decir, va a tener un reflejo de nosotros, una imagen de nosotros, como también sucede en la película Inception. Aquel que se introduce al sueño tiene un reflejo en el sueño del soñador y lo identifica como algo. Y sucede también todo el tiempo. Nosotros tenemos imágenes, conceptos de los demás. Esta persona es así, esta persona es de esta manera, o esta persona cumple una función para mí de esta manera. Y entonces son proyecciones del otro, ¿sí? Que forman parte también de nuestro mundo psicológico, de nuestra estructura mental. Y entonces, en la sincronización, nosotros vamos a hacer una imagen más, una idea más del mundo psicológico de la otra persona. En ese sentido, vamos a estar incorporados, vamos a estar metidos en ese mundo, en esa realidad psicológica, como proyección de sus propias ideas, como una proyección de sí mismo, en donde nosotros estamos ahí, jugamos un papel y podemos vincularnos con esta persona. Después de esta sincronización viene la incorporación, porque ya sincronizados es el momento donde nosotros, si queremos persuadir, tenemos que incorporar una idea. Y de esta manera se va a dar cuando nosotros ofrecemos esta idea para que el persuadido la involucre, la ate, la relacione con una idea profunda que tiene de su realidad psicológica y la pueda fusionar y de alguna manera se apropia de esa idea y la forma parte de ese mundo psicológico. De esta manera se incorpora la idea a esa realidad y entonces va a formar parte del origen de su conducta, de su comportamiento. Voy a poner un ejemplo para que esto se represente. Vamos a pensar que yo soy un hombre de familia
que tiene una serie de ideas, un mundo psicológico de acuerdo a esas condiciones particulares. Vamos a pensar que pues, tengo una esposa, tengo unos hijos y tengo como valor la familia y pues tengo ideas conservadoras al respecto de eso. Mi ego me considera o me considero como un hombre de familia preocupado por su familia. Bueno, entonces, como tal, en una ocasión prendo la televisión y hay un comercial. En el comercial hay un hombre de familia que es recibido por su esposa, por sus hijos, recibe la cena en la mesa, su hijo le dice, papá, saqué 10, y entonces ahí existe una sincronización. Yo me veo reflejado en una imagen que es el comercial, que proyecta una imagen de mí mismo. No necesariamente digo que ahí estoy yo, pero me agrada la idea. Me agrada la idea porque es una imagen parecida a la imagen que yo tengo. Hay una sincronización ahí. Después en el comercial se da un giro donde el padre de familia va conduciendo un automóvil, tiene un accidente, definitivamente pasa algo grave, todo se vuelve oscuro, la imagen va hacia otro momento donde la mujer, la esposa, está llorando, los hijos llorando en el funeral del padre de familia. Y unas letras dicen, si estás preocupado por tu familia y la quieres proteger, compra un seguro de vida. Definitivamente esto, por el hecho de yo ver el comercial, no significa que voy a comprar el seguro de vida inmediatamente. Sin embargo, lo que ha sucedido es que el comercial me está ofreciendo una idea muy clara y que pues es innegable, que yo un día voy a morir. No cabe duda. Puede ser de que yo esa idea la incorpore y la relacione con la idea de que soy un hombre de familia. Y me lleve yo esa idea y la alimente durante varios días. Estoy pensando que un día voy a morir. Y lo estoy pensando constantemente. Es innegable, es una realidad, pero lo estoy pensando mucho. Y entonces, un buen momento, pienso, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mi familia? Y la pregunta obligada es, ¿qué tengo que hacer al respecto? Uno, esa idea de que voy a morir con la idea de que soy un hombre de familia, y digo, tengo que hacer algo en consecuencia. Las relaciono esas dos ideas y digo, si yo como hombre de familia, que valoro mi familia y preocupado por ella, sé que voy a morir, tengo que contratar un seguro de vida para protegerla. Y entonces digo, he decidido contratar un seguro de vida. Y recientemente vi un comercial donde había una compañía de seguros donde ofrecía eso. Voy a buscar su teléfono y voy a marcar. Definitivamente he sido persuadido, no inmediatamente, pero sí lleva un proceso donde yo voy apropiándome de una idea y la voy alimentando y la relaciono con una idea profunda de mi propio ego, de mi realidad psicológica. De esa manera, yo creo decidir, porque ha sido decisión mía apropiarme de esa idea, pero creo decidir haber comprado un seguro de vida y porque definitivamente forma parte de mi ser, forma parte de mi ego. Si yo soy un hombre preocupado por su familia, lo que tengo que hacer es contratar un seguro de vida. Muchos dirán que eso es pues, entendible, es correcto, pero más allá de que si es correcto o no lo es, lo importante es que he sido persuadido y que yo estoy convencido de que esa decisión ha sido mía y no he sido movido por ese comercial. O posiblemente sí me doy cuenta que he sido movido por el comercial, pero no me importa. Finalmente la decisión no deja de ser mía. Entonces, pues no importa si he sido persuadido o no. Es incorporar en el mundo psicológico de otra persona una idea para que esta persona la tome, se apropie de ella, la haga suya, la incorpore a ese mundo psicológico y entonces actúe en consecuencia, convencida de que es una decisión propia, de la gran ficción de la decisión. Finalmente, como vemos, la persuasión requiere de estos requisitos: atención plena, la medición, la sincronización y la incorporación. Sumamente importante que para que esto suceda así, se tenga que conocer a la otra persona. Es importante conocer
al interlocutor, a aquella persona que va a ser persuadida para que nosotros logremos esa persuasión. Aquí viene la gran diferencia con la manipulación, porque la persuasión y la manipulación son dos cosas distintas. La manipulación implica algo que se va a hacer con las manos, se va a manipular. Entonces, al ser algo que se va a manipular, y si yo voy a manipular a una persona, significa que la voy a mover con las manos hacia un punto específico. Y eso implica que la voy a objetivizar, la voy a volver un objeto que yo voy a manipular para algo, ¿no? Y eso es básicamente la manipulación. Mientras que la persuasión es totalmente lo contrario. La otra persona no la voy a volver un objeto. Es una persona, yo sé que es una persona, un individuo con un mundo psicológico, con todo ese conjunto de ideas que todas las personas tenemos, y entre más conozca a esa persona, a ese individuo, más fácil va a ser la manera de persuadirlo. Y entonces, como persona, no como objeto, sino como persona, la voy a llevar hacia un punto donde yo quiero que vaya. Pero desde el punto de vista que es una persona con ideas, que es un sujeto psicológicamente activo y no simplemente un objeto al cual yo pueda manipular y usar a voluntad. Por eso la persuasión es muy distinta a la manipulación. Y de alguna manera la persuasión no es algo malo en sí mismo o que es forzosamente malévolo. Simplemente la persuasión es una actividad que se realiza constantemente. Prácticamente todos los días estamos enfrentados a esa manipulación y nosotros tenemos que darnos cuenta en qué momento se da esa manipulación y de qué hemos sido persuadidos. Yo creo que no cabe duda que bajo una introspección muy seria nos demos cuenta que la mayoría de nuestros actos han sido por la persuasión, porque hemos sido motivados, porque hemos sido persuadidos por algo o por alguien y que nos ha llevado a actuar de cierta manera. Estos temas y otros están contemplados en el nuevo libro Técnicas de Negociación Internacional, una edición especial de Polítropos Ediciones, la cual les invito a adquirir en nuestra página de internet www.politroposediciones.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Soy el doctor Carlos Pérez Espejel y por su atención, muchas gracias.